Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuches. Soy Rodrigo Arias y te doy la bienvenida a un episodio más de Gira Podcast, la segunda parte de la entrevista con Jorge Serrano Limón. Si no has escuchado la primera, te recomiendo que vayas a escucharla, ya está en todas las plataformas. Y en esta segunda parte platicamos un poco más sobre su organización, que es el CAM, y platicamos también, dialogamos un poco sobre el aborto, ¿no? Nos metimos tal vez en este tema que es un poco controversial hoy en día en la sociedad. Espero que la gente que lo escuche, si lo estás escuchando desde tu casa, desde tu coche, desde tu celular, pues que estés abierto a lo que vamos a platicar. Y yo no diría que fue una discusión, más que una discusión creo que fue un diálogo, y donde me enfoqué mucho en la forma, en cómo deberíamos de expresar nuestras ideas, de qué forma se debería de platicar sobre el tema. Y Jorge pues obviamente pues dio su punto de vista, y espero pues que lo disfruten. Sin más preámbulos, los dejo con esta segunda parte. Jorge, pues te agradezco muchísimo, o sea, por todo lo que me estás compartiendo. Me gustaría un poco tocar, como en una segunda parte, por así decirlo, este, toda esta parte de dirección de una AC. O sea, ¿cómo llevas A una ver, AC de 3,000 personas? O sea, pues lo que ¿cómo pasa es se que dirige? no soy yo, no soy yo, realmente no soy yo. Yo tengo muchas carencias, muchas limitaciones. Yo no soy un líder. No, ¿No te consideras un líder? no. Esto lo considero una obra de Dios. Él es el que ha movido todo. Yo puse una línea telefónica, nada más una línea telefónica. Yo nunca hubiera pensado que esa línea telefónica fuera a derivar en 203 centros de ayuda en toda Latinoamérica. Se han salvado miles y miles de vidas. Cambiar el corazón de una mujer, de una mamá, lo vale todo. Una mamá que estaba dispuesta a abortar, poderla ayudar, convencerla de no hacerlo y que tenga a su hijo. Esa transformación de la mamá, de no quiero el embarazo, 9 meses después tener a su hijo en brazos y ver cómo lo abraza, cómo cambió la mamá, de veras, es algo maravilloso. Es una vida, la mamá. ¿Cuánto vale el corazón de una mujer? Y no nada más el corazón de una mujer, es la vida de su hijo. ¿Sí? Tan solo por una mujer vale la pena haber nacido por una mujer. Ahora, esto yo realmente no tengo la capacidad para haberla convertido. Es Dios, es la gracia de Dios que a través de las palabras de uno llegan a su corazón. Y es Cristo el que llega a su corazón. Y es el Evangelio, el amor de Dios, el que está en su corazón y la transforma. Nosotros lo único que le decimos, vales mucho, tu hijo vale mucho, ahí está tu hijo, velo, ¿sí? Escucha su corazón, te ayudamos con esto y esto, es lo que hacemos. Pero el que hace el cambio, la transformación, es Dios. Es Él que lo hace a través de nuestra poca ayuda. Me gustaría preguntarte, Sí. ¿cómo fue tu encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, no fue, era candidato O sea, ¿fue en el cuando 2018 estaba esto? contra Felipe Calderón. O sea, 2006. Sí, fuimos, nos invitan a un encuentro que él iba a tener con empresarios. ¿Sí? Y entonces fuimos al Club de Industriales. ¿En Bosques? En Bosques. Okay, sí, ahí sí, estábamos. Sí. Pero me fui mucho antes y conseguí un lugar hasta mero adelante, porque sabía que iban a haber preguntas. Yo lo quería increpar sobre la cuestión del aborto. ¿Y le preguntaste enfrente de todos los empresarios? Y empieza él a echar su rollo de lo que iba, cómo iba a la universidad, una cosa absurda, pero todo el mundo le aplaude. Cada año están saliendo 200,000 alumnos y no tienen trabajo. Lo que yo voy a hacer es otra universidad
para que cuando acaben entren a la otra universidad. Sí, pero la lógica te dice, bueno, y una vez que se llena la otra universidad, ¿qué va a hacer? O sea, eran cosas absurdas, pero le aplaudían. Total, cuando termina las preguntas y levanto la mano, no me dan la palabra, se la dan a otro y a otro, y seguían levantando la mano y casi me pongo de pie cuando me dan la palabra. Yo le dije, a ver, Andrés Manuel, quiero que me digas qué fue, por qué avalaste el tema del aborto, ¿sí? La iniciativa de aborto que metió Marcelo Ebrard, ¿sí? Víctor Hugo Círigo, lo metieron al Congreso. Y entonces la respuesta, a ver, debo decirle que yo no sabía de esto, así dijo, no sabía de esto. Yo estaba en Tabasco. Cuando ellos lo hicieron, yo no sabía de esto, ¿sí? Y de ahí se fue para otro lado, pero nunca me respondió. Tengo otros datos. Dijo, bueno, no dijo tengo otros datos, ahí no me lo dijo, pero se fue por la tangente, nunca contestó. Ya no me quisieron, porque dije, no me contestaste, o sea, y levantaba la mano y no me la dieron. Pero fue la única interpelación que tuve con él. Fíjate, eso es un tema. Sabía lo del aborto. Pero es un tema complicado. A ver, como político, el tema del aborto no está en la ventana de Overton. O sea, no está. Es muy complicado porque al final de cuentas es una mala solución a un problema mucho más profundo. El aborto, sí. Ahora te voy a decir una cosa, es un tema polémico. Pero un político que diga, no quiero tocar el tema, no le voy a entrar, que la sociedad decida, ¿sabes qué? Es un mal político, es un político cobarde. ¿Por qué? Porque el político lo primero que debe buscar es el bien común. Debe buscar proteger a los más indefensos. Pero, por ejemplo, vivimos en una democracia. Sí. ¿Qué pasaría si el 52% de la población, o 51%, quiere leyes que pueden, o sea, estar mal incluso, sí. Pero el pueblo lo quiere? ¿Qué pasa ahí? Es una injusticia. Es que hay derecho intrínseco, el derecho natural que me corresponde. Y esa es la gran tragedia de esa sociedad, de que se va por el derecho positivo, no por el derecho natural. Esa es la gran tragedia. Tú sabes que una mujer tiene derecho a ser respetada en su integridad. ¿Estás de acuerdo? Sí, completamente. Totalmente de acuerdo en su integridad. Te la pongo así. ¿Qué pasa si de los 500 diputados dicen, 260 diputados dicen, vamos a aprobar el derecho a la violación, el deleite del hombre en la mujer que se le antoje, el derecho a la violación? Por votación, 260 a favor, 240 en contra. Queda aprobada. Y entonces sacan una ley, el derecho del disfrute del hombre sobre la mujer que quiera violar, el derecho a la violación. Tú tienes derecho a violar a la mujer que te guste. ¿Qué te parece? Maravilloso, ¿verdad? Pues tienen razón. Claro, arriba la democracia, arriba los... ¿Qué es lo que hizo? Momentito. Esto es verdaderamente una tragedia. Lo mismo sucede con el narco. 260 diputados que han sido corruptos, que hayan sido comprados por el narco, votan por el narco. O votan por la violación a los menores de edad, ¿sí? El abuso sexual, como un derecho del adulto de tener derecho a su deleite sexual con quien quiera, con un menor de edad. Y si no quiere, se le obliga al menor de edad. ¿Qué te parecen esas leyes? No, horribles. Pues horribles. ¿Y qué te parece el aborto? Lo que están haciendo. ¿No es horrible que descuarticen la vida de una persona? Es lo mismo. Es lo mismo. Ante esta... Perdón, ante esta nada más situación, quiero concluir porque es una idea muy importante la que tocaste, que los derechos naturales no están sujetos a discusión. El derecho natural se respeta y se debe respetar, y lo que han hecho
el batidillo que han hecho los legisladores, y no se diga, los ministros de la Suprema Corte de Justicia han hecho un batidillo. No tienen idea de lo que es el derecho natural. Y esas leyes, esos absurdos que te expliqué ahorita, pueden llegar a darse gracias a la miopía de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de los legisladores, ¿sí? ¿Por qué? Porque están basados en el derecho positivo. Podemos llegar al absurdo que sea. Entonces, mientras no tengamos respeto al derecho natural, mientras no persiste el derecho natural, vamos a ver cosas de veras asquerosas, deplarables. El hecho del cambio de sexo para un menor, bueno, ¿hasta dónde quieres que lleguemos? El aborto, las uniones entre homosexuales, lesbianas, ¿a dónde quieres que lleguemos? Esa es la sociedad que estamos construyendo, eso es lo que queremos para nuestros hijos, eso es lo que está dando por culpa de, en primer lugar, nosotros que no hemos protestado, los que no levantamos la voz, es culpa nuestra, pero también es culpa de los diputados inconscientes que no valoran a la mujer, no valoran la vida, no valoran la dignidad de la persona. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia tienen todo confuso, confundido, ¿sí? De veras, da vergüenza tener esos diputados, de vergüenza tener esos ministros. Fíjate, ¿sí? me gustaría Nada más que quiero aclarar que algo no ahorita. son todos los diputados, porque hay diputados muy valientes. Quiero hacer esa acotación. Pero fíjate, me gustaría, ahorita que estábamos tocando el tema del respeto, entiendo que un derecho natural no es discutible. Correcto. Pero la forma y el respeto, ¿La ¿cómo entra? O sea, ahí está la discusión. porque entramos ¿Sí? en dos extremos. Ahí estamos a discutir. Y como tú dijiste, el tema Sí. es... Sí. El tema del aborto polariza. Eso definitivamente. Incluso es un tema por el cual los políticos no se meten. No se meten por cobardes. Y también porque les da miedo. O Por sea, cobardes. les da... Eso es cobardía. Pero mi pregunta es, si te vas a un lado o al otro, sales felices unos, tristes Siempre, otros. Siempre. Y quizá la mayoría puedan estar en contra. Si yo tuviera la oportunidad de legislar por la vida, por la mujer, ¿sí? Pero ¿con qué forma? O sea, mi pregunta es... La forma sí se discute. Por ejemplo, la vida del bebé debe ser respetada desde la concepción. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, las penalidades... Tiempo, que ahí el problema es que a partir de ahí muchos no están en desacuerdo. Porque son unos ignorantes. Perdón que te lo diga, te lo puedo comprobar. No, vamos, se cierran a la ciencia. Se cierran y dicen, es un cúmulo de células. Perdóname, una célula pluripotencial, todo el registro. Cuando se une el óvulo y el espermatozoide, es una persona sexuada, un niño o una niña. Y sin embargo, la gente no es nada. Es apenas células. Perdóname, qué ignorantes son. Que se vayan a estudiar a la primaria. Es el problema que tenemos. Que no le entran a los temas. Pero ¿sí? continuemos con, la Bueno. forma. O sea, Bueno. ¿cómo le explicas ¿Sí? eso a alguien? O sea, oye, ¿qué nivel tiene? ¿Cuánto gana un diputado? Más de 100,000 pesos mensuales para que no sepa esto y legisle por esto. pero no estoy hablando carambas. ahorita de los políticos. Entonces, Social. socialmente. ¿Cómo le explicas a una mujer? Sí. Porque, por ejemplo, al final de cuentas, a ver, Bueno. vamos a ser muy honestos. Bueno. Tú y yo somos muy privilegiados. Sí. Hemos nacido en una de familia acuerdo. junta. Sí. No hemos tenido un problema, digamos, económico grave. Hemos tenido muchísimos valores, hemos tenido muchísimas oportunidades, hemos sido muy amados Sí. desde bebés. ¿Cómo vives la virtud de la empatía ante una mujer? No vas a vivir la virtud de la empatía. Tú te vas a pegar al derecho natural, no la empatía. Muchos pueden estar en desacuerdo. Pero la forma, mi pregunta es la forma. La forma. Es lo que quiero entrar contigo. O sea, Sí. estamos acá, ante una situación acá. Sí, eso sí. ¿Cómo se transmite? O sea,
Bueno, sin dañar. primer lugar, En caridad, ¿cómo se transmite ese? En primer lugar, debes de empezar por la familia, por ti, por tu familia. Ahí, viviendo el respeto. Enseñarlos a que respeten, ¿sí? A que respeten la dignidad de las personas. Desde ahí, sus deberes cívicos, a cumplirlos desde ahí, ¿sí? Y luego ir exigiendo a las instituciones intermedias, como son la escuela. La escuela está para ayudar al padre de familia a la formación de los hijos. Ahí son las virtudes cívicas las que tienen que fortalecerse. La responsabilidad, la puntualidad, tiene que fortalecerse ahí. Pero también los conocimientos. ¿Cuándo empieza la vida? ¿En dónde empieza la vida? Pero eso son los libros de ciencias naturales, que sería aquí el óvulo, el espermatozoide, XX, XY. No puedes cambiarte de sexo, es un absurdo, aunque los ministros dicen cámbiese de sexo, es un derecho. Es un absurdo. ¿Cómo te vas a cambiar células XX por XY? No puedes, te podrás mutilar, pero no puedes cambiarte de sexo. Pero esa idea, ¿cómo la transmites? No, o sea, en los libros de texto, a los niños. Pero tú en el persona, si te ponen, por ejemplo, a una mujer que está a favor del aborto, Sí, que yo sé que has tenido entrevistas, Sí, que has tenido muchos debates, sí. y se empieza a desviar la conversación y pareciera que la caridad dejara de existir en la conversación. ¿Cómo la retomas? O sea, sí, Yo le tengo que mostrar la verdad a ella. es que no le gusta es otra cosa. Que no le guste, que no esté de acuerdo, es otra cosa. Pero la verdad científica es demostrable. Es demostrable. Y mi obligación es mostrar la verdad y exigirle al gobierno que en los libros de texto, que a través de las clínicas de salud, muestre la verdad. Es demostrable. Y se puede demostrar. Te puedo demostrar que tú tienes células XX. Y te puedo demostrar que una mujer tiene células XY. Y demuéstrame cómo puedes cambiarte de sexo. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Te mutilas? Es otra cosa. Entonces, son verdades científicas demostrables. Que no quieran es otra cosa. Y sí, y eso es lo que hay que ir trabajando para que poco a poco las verdades vayan subsistiendo. No la bola de tonterías que nos están imponiendo, tonterías porque hacen daño. Son cosas gravísimas que están imponiendo, ¿no? Y por ejemplo, ¿cuál es el problema de fondo del aborto? ¿Por qué se está aprobando en toda Latinoamérica? ¿Por qué? Pues porque son lineamientos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de las fundaciones privadas como Fundación Kellogg, Fundación Ford, Rockefeller. Por eso mismo. Porque son... ¿Y por qué vamos a ponernos un poco conspiranoicos? ¿Por qué lo están haciendo? Por colonialismo, por el poder. Quieren llegar al control total. La Iglesia Católica les estorba. Y empiezan a atacar a la Iglesia Católica. ¿Y qué pasa con los judíos, con los musulmanes? ¿Qué hay? Hay que respetarlos. No, pero por ejemplo, ahorita mencionaste la Iglesia Católica. Sí. ¿Y el resto de los religiosos monoteístas? No tienen los mismos ataques que la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es la institución, así te lo digo, que ha defendido la vida a capa y espada. Dime otra institución de nivel mundial, ¿sí? Así como otra institución que haya defendido la vida o que esté defendiendo la vida, apostada por la vida, por la mujer, por la dignidad, por los valores. ¿Qué otra institución conoces? No. Los evangélicos tienen sus cosas muy buenas, pero también tienen algunas cosas que dices, híjole, lo mismo los judíos. O sea, hay que respetarlos. Yo estoy diciendo que los cambies, porque es su forma de pensar, hay que respetarlos. Igual los judíos, pero ellos no los atacan porque ellos no se están oponiendo al tema del aborto, a los matrimonios. Yo desconozco pero si, bueno, si no están se opone. o no, pero... Y la Iglesia Católica ha sido muy firme y ha denunciado. Y el Papa, bueno, tú no conociste a Pablo VI, no habías nacido, pero conociste a Juan Pablo II. Pero sí sé de ¿De Pablo qué VI. manera defendió la vida? Sí, Juan Pablo I fue muy poquito el tiempo que estuvo. Juan Pablo II
¿Qué cátedra daba? La Madre Teresa de Calcuta, allí en la ONU. ¿Te ¿Qué tocó, cosas dijo? te tocó cuando vino? Me tocó verla. Cuando fue ahí A Acapulco, ¿no? A lo de... No, la vi yo en Beijing. Ah, ok. Cuando fue a hablar sobre la mujer y cuando fue a la ONU, que esa mujer menudita se fue delante de todas las delegaciones y en el estrado habló sobre, y lo dijo, no hay peor violencia que el aborto. El peor enemigo de la paz es el aborto. Y en Beijing, qué cosa de una cátedra, porque dijo, la mujer tiene una seguridad maravillosa, bellísima, y hace cosas que el hombre no puede hacer. Y dijo, el hombre, maravillosa, seguridad maravillosa, hace cosas que la mujer no puede hacer. Pero cuando los dos se unen, hacen cosas muchísimo más maravillosas. Habla de la mujer, del matrimonio, del hombre, y delante de todos. Y estaban la mayoría en contra. Pero, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. Hace poco, bueno, más bien esta semana leí una noticia en Brasil. Creo que Brasil tiene prohibido el aborto, si no mal recuerdo, o algo así. Y estaba leyendo un artículo sobre los abortos clandestinos. Sí. Las mujeres que quieren... ¿Qué se hace? Una como opinión tuya, pero la otra, como gobierno, ¿qué se debería de hacer cuando hay un grupo considerado de mujeres que errónea, bien o para mal, están abortando clandestinamente? Correcto. ¿Qué haría yo? Primero legislaba. Primero educación. Obviamente los programas educativos... Pero son 3 décadas, 3 generaciones. Correcto, para pero educación. hay que hacerlo y hay que empezar. Yo primero lo quería, los programas educativos. Siguiente, en plan inmediato, la legislación. Primero, tema del aborto. Clasificarlo como un crimen, ¿sí? O sea, con ¿tú consideras todas las que se ley. debe de criminalizar? No, criminalizar, no. Nadie está criminalizando. Es como si fueras un narco a la cárcel. Oye, estás criminalizando al narco. Perdóname, él está cometiendo el crimen. Yo no estoy criminalizando. Pero, por ejemplo... Espérame, es que no me dejas terminar. Perdón, Si es que son muchas ideas, pero vamos, perdona. Porque si no queda claro. Sí, vamos avanzando. A ver, la cuestión del aborto. Lo primero que haría es pena máxima, ¿A quién? sin fianza, al abortero, al que cometa el aborto. No, a la ¿Por mujer. qué? No, a la mujer. Es que esa era mi pregunta. Espérame. Al abortero, porque sabe lo que está haciendo. Sabe que está quitando la vida a una persona. Está lucrando con la sangre inocente. Él, así, pondría penas máximas. Ok. Segundo, a los que colaboran con el aborto. Pena máxima. A la mujer, ¿qué haría? Sí, le daría pena de crimen porque está llevando a su hijo a matar. Pero a ella le conmutaría la pena por trabajo social. No puede caer. ¿Y el papá? El papá tendría penas más fuertes que la mujer. Más fuertes. Porque ese es todo un tema. O sea, no, es lo que quería tocar. Las penas irían a aquellos que influyan para el aborto. La mujer le cambiaría, le permutaría las penas por trabajo social. Pero a los que influyan, a los que presionen para llevarla acá, a ellos no les conmutaría la pena. Lo dejaría al hombre, al padrastro o al padre que lleve a su hija a abortar. Yo le dejaría no tan rigurosas las penas como el abortero, pero sí como un delito grave. No igual que el otro, pero sí delito grave. ¿Por qué? Estás llevando a una persona al matadero, tú estás colaborando para que lo maten y la mujer es víctima del aborto. Sí, yo es a la única que le pondría conmutable la pena por trabajo social. Y no le eliminaría porque la mujer tiene que saber que hizo mal. Obviamente y sería atenuada pues cuando está presionada. Ya existe el síndrome, ¿no? Que es como terrible, el síndrome de posaborto. Si los religiosos supieran cómo sufre la mujer cuando aborta, no habría aborto legal en ningún lado. Pero no lo toman en cuenta. Entonces, sí queda claro el tema de cómo legislar. Sí. Hay que hacerlo. Muchos no van a estar de acuerdo. ¿Sí? ¿Por qué carambas
los ministros están avalando la ley de aborto. El hombre no cuenta, es su hijo, no cuenta, ¿sí? ¿Y por qué? Por ejemplo, cuando dicen aborto por violación. Es el 0.3%, pero... Lo que quieras, pero es la mejor defensa al violador. El violador ha cometido un delito, ahí está, y se le puede probar. Pero si eres mujer, aborta, ahora sí, a ver, yo violador, demuestra que te violé. Bueno, hay pruebas físicas de agresión. Pero en cambio el ADN sí se puede demostrar. De otra manera, tiras a la basura esa prueba. Están apoyando a los violadores. Y entonces puedes abortar, lleva la secretaria, el jefe, le embaraza. ¿Sabes qué? Te llevo, te obligo a abortar, abortas, se acabó mi problema. El peor apoyo, el mayor apoyo al machismo son estas leyes de aborto. Y por ejemplo, ante una sociedad que empiezan a nacer niños, ¿sí?, de bebés violados, o sea, sí, de que sí, fueron producto de una violación, sí, ¿qué pasa ahí? hay que perseguir al violador. Pero ¿qué pasa ahí con el niño? O sea, nace en una familia no querida porque fue producto de algo malo. ¿Y cómo recibes ese niño al mundo? O sea, hay que recibirlo y como sociedad debemos de apoyar lo máximo a la mujer, ofrecerle toda la ayuda por si lo quiere conservar. O sea, primero te apoyamos tu embarazo en todo lo que necesites. Si tú al final quieres quedarte con el bebé, sería lo mejor, te vamos a apoyar y apoyar. Pero apoyar como sociedad, como gobierno. Como sociedad y como gobierno. Y además proveerla de los recursos necesarios para que pueda ella atender y educar a su hijo. ¿Sí? Hay que apoyarla. Y al hijo, porque tiene carencias. No, pero es que imagínate cómo va a crecer ese niño. Pues, correcto, pero puede aprender el amor. Prefiero eso a que lo mates. Sí, claro. Si tú me estás dando este argumento, yo te digo, alguien que sufre un accidente, queda inválido, pobre, ¿de qué va a ser? Mejor lo matamos, ya probamos la eutanasia, mejor vamos a esa, para que ellos un inválido, ¿de qué sirve ayudar a un discapacitado? Mejor mátalos. Y ante una sociedad que no lo considera muerte, que no lo considera genocidio, que no lo considera, o sea... ¿Que no considera genocidio qué cosa? El aborto. Pues sabes qué, perdóname, pero la ciencia es la ciencia. Te guste o no te guste, ahí está, es demostrable. Que dices que no es genocidio, sabes que están matando a una persona. La ciencia lo demuestra, te guste o no te guste. Y es genocidio porque no es uno, es todo un grupo. Es por lo que se conoce como genocidio, todo un grupo. Y es demostrable. Las estadísticas, la ciencia lo demuestra. ¿Y qué consideras? O sea, entiendo perfectamente cómo se hace para que la sociedad escuche esto. Bueno, es otro problema. Ese sí está tocando un tema. ¿Cómo hacer que escuches? Pues vuelvo a lo mismo. Para empezar, yo en mi familia tengo que invertir estos valores. En la escuela, donde yo pueda, en mi medio de trabajo. Y ya después tratar de organizarnos, ir a un medio de comunicación, que son fundamentales, ¿sí? Irnos un programa, otro programa, pero va a ser cuesta arriba. Me hace una pregunta muy difícil de contestar, que te voy a decir una cosa, tengo muy poco, conocimiento para poderte responder lo que me estás preguntando, pero yo diría que hay que hacerlo poco a poco. Y lo que sí te digo es que tarde o temprano, el respeto a los valores va a perdurar. Has sido muy atacado, incluso ni siquiera sé si me vayan a censurar por esta plática, o sea, a ese grado de... ¿Qué pasa ahí? O sea, no, hombre, atacado ha sido muchísimo, pero muchísimo. Pero ¿qué sientes? O sea, ¿qué pasa en tu... O sea, cuando te empiezan a atacar, cuando te empiezas a censurar, cuando empiezas a decirte estás mal... Precisamente yo lo que quiero hacerle ver a la otra persona, aunque me haya atacado, oye, aquí está esto. Algunos pueden escuchar, otros no. Y cuando tienen el poder y me atacan, pues hay que pedir por ellos para que el Señor los bendiga,
¿sí? Los bendiga, los ilumine. Cuando salen mis fuerzas, o sea, pues Dios es el que hace las cosas y confío en Dios y Él es el que puede cambiar todo, es Dios. ¿Sí? Buenísimo. Pues bueno, ya hicimos 1 hora 46 en total. ¿A poco? Te agradezco muchísimo el tiempo, Jorge. Creo que eres un testimonio de vida extraordinario y tu vida parece una película. No has oído todas las persecuciones que hubo, todos los ataques. No, y ya bueno. ya no platicamos, me contaron que por ahí también seguías corriendo en la cárcel. Sí, porque les dije es que por debo correr y me autorizaron correr 1 hora todos los días, estaba yo ahí. Fíjate, otro tema que a mí también, tal vez no lo tocamos, pero a mí me llama mucho la atención toda esta parte de las ACES. O sea, cómo... Ok, yo entiendo que el empresario al final de cuentas coopera porque sabe que está acorde con la causa, pero ¿cómo te le acercas? O sea, ¿cómo llegas a él? O sea, como que hay muchos temas que también... No, hay muchos empresarios muy sanos que aman a México, aman a la sociedad y cuando ven que tú estás trabajando por un bien, como es la vida, te apoyan. Muchos son conscientes, son generosos, son buenos. Hay otros que no se meten. Y otros están nada más lucrando con el dinero, haciendo una vida... Pero fíjate que es chistoso, pero al menos los grandes empresarios que yo conozco, ¿sí? O sea, por lo general están ayudando por debajo del agua. Claro, o sea, muchos. Claro. Están haciendo cosas muy buenas, incluso ni siquiera quieren que sepan que ellos... Así es, están ayudando. Que no quieren que sepan. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, Jorge. Hombre, como últimas preguntas, si pudieras mandarle un WhatsApp a todos los jóvenes de México, ¿cuál sería? Yo les diría que están en una etapa verdaderamente maravillosa. En primer lugar, que bendigan a Dios porque les ha dado la vida. Bendíganlo. Y yo les diría, prepárense para el matrimonio. Vivan su juventud sanamente. Respeten a la mujer, respeten al hombre, ¿sí? Prepárense para el matrimonio. Y otra cosa, prepárense en el campo profesional para poder servir a México, para poder engrandecer a México. No para decir voy a hacer dinero, quítense eso de la cabeza, ¿sí? Hay cosas bellas, hermosas, como es poder llevar un servicio a la sociedad, en donde usted es como dentista, como arquitecto, como ingeniero, como abogado, ¿sí? Puede servir a la sociedad maravillosamente. Entonces, yo les diría, prepárense para dar, para servir, para engrandecer a México, no para enriquecerse, no para buscar el bien de uno, no, para buscar el bien de los demás. Y lo demás se va a dar por añadidura. Buenísimo. Muchísimas gracias, Jorge. Hombre, al contrario, gracias. ¿Algún libro que recomiendes? Bueno, yo les diría que marca y que lo sigue marcando es la Biblia, maravillosa. Igual que a Peña Nieto. Perdón, pregúntame lo que quieras de la Biblia. Pregúntame sus libros, sus divisiones, los evangelios, sí, definitivamente hay muchísimo. Hay muchísimos mensajes. O sea, el Pentateuco. Lo que me preguntas, entramos los personajes, los reyes, los jueces. Incluso hay un psicólogo canadiense, Jordan Peterson, que hace todo un análisis del Antiguo Testamento súper interesante, porque va analizando la psicología de los personajes de la Biblia. Entonces, definitivamente... Ahora, libros políticos, a mí me encantó y fue el primero que leí, me marcó y me tiene marcado Entre las patas de los caballos. Ya lo había escuchado. Es bellísimo, sobre la guerra cristera, el valor divino de lo humano, ¿sí? La esfera y la cruz de Chesterton. O sea, hay una gama enorme de literatura muy bella, maravillosa, con muchos mensajes. Súper. Pues muchísimas gracias, Jorge. Gracias, por Rodrigo. día. Dios te bendiga. Igualmente. Y Dios quiera tengas muchos frutos con este trabajo tan hermoso que estás haciendo. Pues ahí vamos. Es un granito de arena, pero con granito a granito se construye un castillo. Muchísimas gracias, Jorge. Excelente. Dios Saludos. Dios los bendiga mucho. Bye.